en vivo 5932 9128 o algún mensaje que nos guste mandar a través de WhatsApp. El primer número que le voy a dar para mensajes es 55 38 19 57 29. Vuelvo a reiterar este número para alguna petición vía WhatsApp: 55 38 19 57 29. Y también 55 26 62 90 45. Una vez más, 55 26 62 90 45. Así es. Y también, queridos hermanos, querida iglesia, queridos Radio Escucha, queremos darles las direcciones de las iglesias Pan de Vida y también la de Mispajá. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y está buscando, le vamos a dar 4 diferentes direcciones. Y créamelo que será un gusto poderle recibir, poderle atender en cualquiera de las iglesias que le vamos a mencionar. La primera dirección está ubicada en Héroes de Catepec, cuarta sección. Esto es en la avenida Cadetes del 47, a 5 minutos del Puente de Fierro. Esto es en avenida Vía Morelos. Cadetes del 47, Héroes de Catepec, cuarta sección. Los días de servicio son domingos 10 de la mañana, jueves 7 de la noche y martes y sábado 10 de la mañana, servicio de oración. También la siguiente dirección está ubicada en Coacalco, esto es a 2 minutos de la avenida López Portillo, en la avenida Eje 8 sin número, 2 minutos de la López Portillo. Los días de servicio son sábado 6 de la tarde, Pan de Vida Coacalco. Enviamos saludos y bendiciones a los pastores Gerardo Saavedra y Reina Isabel, que están trabajando ahí para gloria y honra de Dios. También saludo y envío bendiciones a los pastores Francisco Barranco y Diana Mendoza, que con todo gusto y con toda bendición nos apoyan y están sirviéndole al Señor ahí en Pan de Vida Héroes. La tercera dirección está ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Esto es a 5 minutos del Metro Musquis, línea B, o a 5 minutos de la avenida R1. Los días de servicio son domingos 5 de la tarde y los días miércoles a las 6 tenemos servicio de oración. La calle es Riva Palacio, número 150, Salón Castillo. Estas son las 3 direcciones de las iglesias Pan de Vida. Si usted no tiene dónde congregarse y le queda alguna de ellas y gusta acompañarnos, créamelo que será una bendición poderle recibir. Y también queremos dar la dirección de la iglesia Mispajá. Una vez más, buenos días, hermanos, amigos que están conectando, que están escuchándonos por el 106.3 de FM en todas sus modalidades de plataformas, ¿verdad? Y de radio local. Gloria a Dios. Y buenos días igual al pastor Alejandro. Gracias por escucharnos, por conectarse, por estar aquí, hermanos, y queremos dar la dirección de la iglesia Mispajá, de la cual venimos, saludando a cada uno de los pastores de las iglesias Pan de Vida, de las iglesias de Udieso, de las iglesias de Texcoco, de Chimalhuacán, de San Vicente, de los Reyes que nos alcanzan, que también tenemos amigos, la iglesia que dirige aquí mi hermana, la pastora Leti Domínguez, a la cual le mando saludos junto con toda su familia y mi familia, dice. La dirección es calle División del Norte, manzana 47. En el lote 39, en la colonia Francisco Villa, esto es en San Vicente, Chicoloapan, en el Estado de México. La carretera que va con dirección a Los Reyes La Paz, en mero donde está el Rodeo Texcoco, kilómetro 25.5, ahí enfrente de ahí, como a 200 metros, está la iglesia, está la calle División del Norte. Tenemos servicios los martes y los jueves a las 7 de la noche. Hoy tenemos servicio y todos están cordialmente invitados. Los domingos a las 11 de la mañana también tenemos servicio. Hoy tenemos una fiesta, si gustan ir, hoy se van a gozar con nosotros en la fiesta. Y así iniciamos, ¿verdad? Y yo adelanto antes el tema de este lindo programa, de este programa que va a ser de bendición para nuestra vida y te esperemos que también para tu vida sea. Dice, derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios. Vamos a entrar a este tema titulado, como dice mi hermano, derribados pero no destruidos. Y entender primeramente el tema de esta mañana es que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, atravesamos diferentes pruebas, diferentes dificultades. La vida del creyente, así como la del no creyente, es de problemas, de dificultades. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es que nosotros tenemos la fe y debemos de tener la fe y la esperanza de que no estamos solos. Por eso el salmista escribe en ese salmo hermoso, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno. Y él tiene la seguridad y dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy podemos entender que una muy notable diferencia entre el creyente y el no creyente. Hermanos, amados, familia, iglesia, tenemos las mismas dificultades. Muchas veces son los mismos problemas. La diferencia es que nosotros debemos de tener la fe, deberíamos de tener la fe y la certeza y la convicción de que Dios está obrando en nosotros, de que Dios camina junto a nosotros. La palabra de Dios dice que aún el justo cae 7 veces, pero las mismas 7 que se vuelve a levantar. Y hoy hemos aprendido a través de esta experiencia cristiana, de este vivir cristiano, que todas las veces que nos hemos levantado no es por nuestras fuerzas. La palabra de Dios que dice que podemos caer y nuevamente volvernos a levantar. Hoy entendemos claramente que nos levantamos con la ayuda de nuestro Padre, que nos vuelve a levantar, nos vuelve a tomar. Y lo más hermoso de nosotros como hijos de Dios es que Él camina con nosotros. Mientras estamos heridos por alguna caída, las caídas pueden causar heridas, puede alguien estar lastimado, impedido para seguir caminando. Pero allí actúa la misericordia, allí actúa la compañía de nuestro Padre, que nos toma de la mano y que nos va y que nos vuelve a decir, no te preocupes, sigue adelante. Y este ejemplo, hermanos, es como aquel niño que está aprendiendo a caminar. Y cuando un padre ve que el niño cae, inmediatamente la reacción es irlo a levantar, irle a ver la herida, irle a sobar y después tomarlo de la mano nuevamente por otro tiempo, en lo que el niño puede aprender a caminar sin temor, sin miedo. Eso es la bendición y la presencia de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando el pueblo de Dios iba a salir de esclavitud después de 400 años, Dios comisiona a Moisés y Moisés va a ser el líder, el pastor de ese pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés un día le pregunta al Señor, un día le pide al Señor, le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y la promesa que Dios le da a Moisés en esta mañana, tómala para tu vida, está en el libro de Éxodo. El Señor le contesta, mi presencia irá contigo siempre y te dará descanso. Esta promesa es para nosotros porque muchas veces estamos en apuros, porque muchas veces estamos derribados, pero sabes que hasta este día estamos firmes, estamos de pie, estamos en este día por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Vamos a entrar ya a la palabra derribados pero no destruidos, y esto está en 2 de Corintios capítulo número 4 a partir del versículo número 7 al 9, y se lo quiero leer en esta traducción después de que mi hermano pueda leérselo en Reina Valera. Se lo quiero leer en otra traducción para poder entenderlo un poquito más. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. El apóstol Pablo en el versículo número 7 dice que nuestra vida es tan frágil. Y también el apóstol Pablo nos enseña algo, que nuestra vida sin Dios no tiene un valor, que nuestra vida sin Dios es, perdón la palabra, insignificante. El valor lo tiene aquella persona cuando en nuestra vida tan frágil, la presencia de Dios se manifiesta para bendecir nuestra vida y entonces ser de bendición en esta vida. Lo que hoy somos, lo que hoy tenemos es gracias a lo que Dios ha depositado en nosotros. Su gracia, su presencia, su favor y su misericordia. No es lo que somos, ¿verdad? Porque dice aquí que tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces no es lo que ve. La gente a veces nos puede ver como un gatito. Vamos a ver si lo pueden visualizar de esta forma. La gente te puede ver como la persona más tranquila, como la persona que pueden, valga la redundancia, que está de moda el bullying, pero te pueden ver de la persona que no puede hacer nada. Pero lo que no saben es que tenemos el poder de Dios y a Dios dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, y Él pelea por nosotros. Entonces la gente te verá como un lindo gatito, pero en realidad lo que tú eres un gran león.
Amén. Dice el apóstol Pablo que nuestro gran poder no proviene de nosotros, proviene de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, que escribe la mayoría de sus cartas, las escribe estando encarcelado. Y yo le decía algo a la iglesia, si algún día alguien le preguntó, oye Pablo, ¿cómo le haces para estar gozoso? ¿Cómo le haces para no perder la esperanza? Pablo, ¿cómo le haces para, aún en medio de las dificultades, alabar y bendecir el nombre de Dios? Amados, porque alabar y bendecir el nombre de Dios cuando todo está bien no es difícil. Pero hoy debemos de aprender que debemos de alabar y bendecir a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y si alguien le preguntó a Pablo, Pablo, pero ¿cómo puede alguien estando encarcelado seguir adelante y tener la misma fe y creer que Dios está con él? Y puedo yo entender que por eso Pablo escribe, sí, un día respondió Pablo, Pablo, ¿cómo le haces para estar todavía con esa fuerza? Y entonces Pablo les contesta en el libro, en la carta a los Filipenses, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy te quiero recordar que si estás pasando pruebas, dificultades, hay un poder que opera en tu vida, hay un poder que se manifiesta día a día para levantarte. Amados, ¿cuántas veces no queremos levantarnos? ¿Cuántas veces no queremos volver a intentar? ¿Cuántas veces que pensamos que hemos fracasado? Y te quiero enseñar esto. El fracaso no es una experiencia mala que hayas tenido. Eso no es una palabra fracaso. El fracaso se consume en alguien cuando se ha equivocado, cuando ha cometido un error, cuando ha llegado a un punto donde no encontró la salida. Pero el fracaso se vuelve cuando ya no lo intentas. Cuando el que se cae ya no quiere levantarse, ya no lo intenta. O ya no se levanta. Hoy, a través de esta palabra, vamos a entender que el mandato de Dios es que avancemos. El mandato de Dios no es que retrocedamos. El mandato de Dios no es que quedemos varados. ¿Sabes que el desánimo, la depresión, la tristeza es tipo y figura de alguien que ya no quiere intentarlo? Una de las evidencias de una persona que ha caído en depresión, una de las muchas evidencias es alguien que se la pasa dormido, se la pasa acostado y su respuesta es ya no tengo ganas de nada. Todos hemos llegado a momentos difíciles en nuestra vida, pero hoy debes de creer que todo, dice Pablo también en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo en esta traducción viviente, en el versículo 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Por todo, mira hermanos, muchas veces se nos junta un problema, viene otro y viene otro. Y humanamente viene muchas veces a cansarnos. Muchas veces viene a cansar nuestra vida. Y sabe que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar promesas. Dice la palabra a través del profeta Isaías, capítulo 40, dice que los que esperan en el Señor se levantarán nuevamente para levantar alas como las águilas. Las águilas es un animal tan inteligente que cuando hay una tormenta vuela por encima de ella. Así es que... Y dice nuevas fuerzas tendrán, porque lo que Dios hace, pastor, es nuevo. Él renueva, Él hace nuevo. Así es. No remienda, no te vuelve a empezar, no te vuelve a tomar donde acabaste. No, Él vuelve a empezar. Amén. Para Él las cosas viejas pasan y las renueva todas. Amén. Esa es la palabra, hermano Cosme. Gracias. Amados, esa es la palabra renovación. ¿Sabes que hay cosas en nuestra vida que ya no sirven? Que hay cosas en nuestra vida que ya caducaron. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces, mire cuántas vivencias, cuántos malos, a lo mejor una mala experiencia, y que cuando viene a recordar tu vida te causa desánimo. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo número 8, que estamos atribulados en todo. Amados, dice el Salmo, vamos a leer el Salmo 37, por favor. Dice que estamos atribulados en todo, pero mire cómo escribe el salmista en el Salmo número 37, y vamos a ver lo que dice la promesa de nuestro Dios, versículo número 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo desde el versículo número 4, vamos a verlo. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él,
y Él hará. Amén. Y si vamos hasta el versículo número 19, aquí viene, por eso dice Pablo, estamos atribulados en todo, hay muchas dificultades y problemas, pero mire, siempre encontraremos una palabra que nos dé salida, que nos dé alivio, una palabra que nos llene de esperanza esta mañana. Recobre el ánimo y puedes estar derribado hoy. La palabra derribado puede que tuviste un tropiezo, que tropezaste, que caíste, pero esta mañana, a través de la palabra de Dios, Dios nos llama y nos exhorta a levantarnos y a ponernos de pie y a seguir adelante. Mire lo que dice el salmista, versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Dice el capítulo 34, versículo 19. Mire, hermanos, estamos viendo la palabra de Dios cómo alimenta, cómo sacia, cómo renueva, cómo fortalece nuestras vidas. Y mire, esta es la palabra. Pablo dice, estamos en muchas dificultades, estamos atribulados, muchos problemas. ¿Cuántos problemas podemos tener? Tal vez sean muchos, pero hay una promesa, dice la palabra. Dice el Señor y te dice a ti hoy, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y el 19, mira, hermanos. Muchos son los afligidos del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Mire, puede haber muchas, pero también hay muchas de las bendiciones de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero el salmista asegura por fe, por vivencia propia, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, el apóstol Pablo dice que estamos perseguidos, que nos sentimos muchas veces que los problemas uno y otro y que parece que no hay oportunidad. Pero dice también aquí, dice hermano, estamos perplejos pero no caemos en la desesperación. El apóstol Pablo escribe ahí en 2 de Corintios capítulo 4, ahí donde estamos viendo en el versículo número 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermanos, ¿cuántas veces no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice Pablo que no estamos angustiados. ¿Y cuántas veces la angustia nos invade? Hoy podemos entender y podemos recordar quién fue Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol de los gentiles, el que Dios se manifestó y le habló y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que fue lleno del Espíritu Santo. Pablo escribe, hermanos, y es un hombre que vivió muchas situaciones adversas, naufragios, hambre, a punto de morir. La mayoría de su ministerio, la mayoría del tiempo lo pasó perseguido, encarcelado. Pero dice Pablo que los hijos de Dios no estamos angustiados. No. Hay una palabra que tiene poder en nuestra vida. Hay una arma poderosa que Dios nos ha dado y que consume la angustia. Y la sabemos todos. Pero ¿cuántos la tomamos? ¿Cuántos la aplicamos? Esa palabra es una vida de oración. La oración puede consumir en nosotros la angustia. Pablo dice que estamos atribulados en todo. Hermanos, podemos tener problemas económicos, de salud. Pablo tenía problemas de salud, dice la palabra que le fue dado un aguijón en la carne, una enfermedad, y que le pidió tres veces, le había orado a Dios para que se lo quitara, y la respuesta de nuestro Dios fue algo mayor a lo que él pedía. Te basta mi gracia, Pablo. Con mi gracia tienes. La gracia de Dios implica toda la bendición del Padre, toda la bendición que puedas necesitar. Si tú tienes un don, un talento, si tú predicas, si tú evangelizas, quiero decirte que es gracia de Dios. Hay tres puntos ahí, ¿verdad, con Pablo? La primera, decía usted, de los naufragios. Ellos naufragaron cuando los llevaban presos. Y dice que cuando salía del agua que una serpiente se le pegó en la mano. Ahí lo va a leer en los Hechos. Y dice ahí que se le pegaron la serpiente. Y ¿sabes lo que decían todos los que iban con ellos? Los demás lo veían y dicen, no, mira ¿qué ha de haber hecho? Mira, para que una serpiente, por las consecuencias de lo que tenían, lo que creían antes los antiguos, esas malas costumbres que veían algo y lo criticaban a la persona por lo que veían, por sus costumbres, por sus ideas. Y después que vieron que no moría, porque esperaban que él muriera, esperaban que se le hinchara la mano, y él nunca pasó nada. Y cuando vieron que no pasó nada, entonces ya le decían que era un dios. Y de la segunda, en la barca, no, fíjese,
Él empezó, él iba en la barca junto con todos los discípulos, Sí. y Jesús venía caminando, y cuando lo vio caminando, él quiso también caminar, y bajó a caminar, y empezó a hundirse. Aquí son muestras de cómo Sí, este era Pedro. Ajá. Pedro, de dones, o sea, se dice, Dios te va a dar un don, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar, te está dando la sabiduría, esos dones que sabes que tu hermano que predicas la palabra, que tu hermano que un día están hablando mal de ti, y hoy hablan mal de ti, mañana bien, y tú que te sientes caído porque ay, me picó un mosco, ay, es que habló mal de mí, ahí me voy a desinflar. No, espera en Dios, porque aún el Señor quiere hacer algo contigo. Esas formas, mira, y la tercera que dice aquí el pastor. Mira, no importa cómo Dios si no te sana. O sea, Dios, tú le pidió 3 veces sanidad, le pidió, oró y oras y ves que no, y Dios que no te sana. Cuando estés orando, cuando estés pasando por algo y ves que Dios no te contesta, pues Dios te está dando la fe para que enfrentes ese problema, no para que salgas de él. En sanidad, en economía, pero Dios sí, imagínate que debes $1,000,000. Pastor, imagínese que esa persona debe $1,000,000 y está orando porque Dios le dé el dinero, que Dios le dé el dinero. Así es. Y si Dios no se lo da, pero Dios le está dando la fe para que enfrente ese problema y al tiempo pague ese dinero. Así es. Ese es el ejemplo. Así es, y el mismo apóstol Pablo decía, mi hermano, si en el libro de Hechos pasa Pablo un naufragio donde dice que se levanta una tempestad muy fuerte y que todos en angustia, los del barco, pensando que iban a morir. Y el apóstol Pablo les dice, no tengan miedo porque Dios ha venido a mi vida y me ha hablado y que no va a haber ninguna muerte, no va a haber pérdidas humanas. Pero esa seguridad, esa confianza en Pablo, podemos entenderlo que no es casualidad. Amados, el subtítulo de ahí en 2 de Corintios 4, versículo 7, Pablo pone algo, viviendo por la fe. Vivir en fe, hermanos, significa que debemos de alimentar esa fe día con día a través de una oración. ¿Sabes que cuando hay angustia en nosotros, preocupación, cuántas veces estamos preocupados? Pues las mismas veces que estemos preocupados debemos de orar. Las mismas veces que estamos angustiados debemos de orar. Por eso Pablo escribía, mira hermanos, Pablo escribe, usted puede decir, pastor, a lo mejor ustedes no lo han vivido, nosotros como ministros, como siervos, padecemos. Pero ¿sabe qué nos ha mantenido? La fe en creer que Dios está con nosotros. Pero Pablo escribe en Romanos, y esto es algo maravilloso porque Pablo dice en Romanos capítulo número 8, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo enfermo, Pablo encarcelado, Pablo golpeado, Pablo lacerado, y él mismo dice, y nada de esto nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos, para Pablo no era solamente recibir la sanidad. Para Pablo había algo mayor, amar a Dios por lo que era. Sabes que muchos pueden amar a Dios por lo que les da, y si no se los da dejan de amar, sí. O si se los da también dejan de amar. El amor de Dios implica más, hermanos, porque Dios puede sanar a una persona en el momento que se lo pide, o puede llevarlo. Hablaba el hermano de la serpiente que mordió a Pablo y que algunos decían que había cometido pecados. El pensamiento humanista. ¿Sabe que cuando Job pasó el proceso, sus amigos también lo veían como un pecador? Los amigos de Daniel. Ajá, entonces es de acuerdo, hermanos, pero cuando tú estás pasando una situación, de acuerdo a tu fe, tú debes de saber que Dios está actuando, que Dios está procesando, que Dios está enseñándonos, hermanos. ¿Cuántas veces pensamos que ya somos maduros en la fe y Dios nos vuelve a procesar? Pero cuando Pablo escribe, y Dios me dijo, te basta mi gracia, y Pablo entiende el proceso y dice, hoy entiendo que esto me lo mandó el Señor para que no me vuelva un soberbio, un orgulloso, un altivo, porque Pablo hablaba de una visión que había tenido, que había sido llevado en el espíritu, no lo sabe explicar, al tercer cielo, pero dice, pero no me vanagloriaré de esto, más bien le daré gloria a Dios por mis debilidades. Y Pablo escribe, hermanos, porque cuando soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Hermanos, ¿sabe que los procesos en nuestra vida que quebrantan, con el propósito principal para nuestra vida, hoy entendámoslo? El principal propósito es quebrantarnos, y yo lo puedo entender para mi vida, y si usted lo cree, nosotros lo creemos. El principal propósito de un proceso que duele, que se quebranta, es para que nuestro orgullo y soberbia no estorbe
lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Fíjese que como ejemplo rápido, porque vamos a ir a un corte, y fíjese que el ejemplo es práctico, y lo decía yo con los amigos de Daniel. Ellos dijeron que no se iban a hincar ni a doblar cuando delante del rey, y eso les costó, porque los mandaron al horno. Al horno de fuego, y cuánto lo ardieron, lo prendieron todavía más fuerte. Y ese proceso, fíjese bien, y lo que dijeron, dos cosas muy importantes. Dios nos va a librar de ese horno. Y dice, ¿con qué seguridad lo dijeron? Y sabe una cosa, Dios no los libró del horno, porque entraron al horno, pero aún dijeron esto. Pero o sea, aunque no nos librase, nosotros seguiremos alabando al Señor. Amén. Nosotros seguiremos sirviéndole al Dios de los ejércitos. Y saben que Dios no los libró del horno, pero sí los dejó caminar sobre ese calentamiento, sobre ese fuego, y sí los libró del fuego. Y los guardó y los cubrió. Así es. Este tema de esta mañana es derribados pero no destruidos. Este es su programa, Un Mensaje de Esperanza. Vamos a ir a un corte breve y esperamos que siga con nosotros, y en un momento regresamos y le volvemos a dar los números de WhatsApp para corte. Vamos a un corte.
Estamos de regreso en su programa Un mensaje de esperanza, con el tema derribados pero no destruidos. Antes del corte veíamos la vida de un hombre que pasó persecución, hambre, estuvo a punto de morir, pero su confianza, sus palabras, ¿sabes, hermano? Que nuestras palabras van a evidenciar la vida de oración que tenemos. Así es, nuestras palabras van a evidenciar qué tanto oramos. Porque cada uno de nosotros no podemos saber cuánto ora el hermano, pero nuestras palabras lo van a evidenciar. Y las palabras de Pablo era de un hombre de oración, era un hombre de que dependía y confiaba en Dios. En medio de la dificultad, Pablo decía, pero ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni los problemas, ni la muerte, ni principados, ni ninguna cosa parecida nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Amados, en Cristo Jesús sabemos que muchas veces vamos a ser probados. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo un día a Pedro, oye Pedro, el enemigo ha pedido autorización para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sabes, hermanos, que esa prueba del trigo es para evidenciar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es trigo y lo que es cizaña? El trigo, un fruto servible, y la cizaña para nada es servible, pero se confunden cuando vienen a crecer. Por eso es necesario el zarandeo. Hermanos, muchas veces los problemas y las dificultades van a traer a nuestra vida crecimiento, pero hoy debemos de entender, hermanos, que cada proceso, en lugar de endurecernos, nos debe de quebrantar más y más y más. Por eso dice Pablo, este vaso frágil de barro es inservible, pero se manifiesta el poder de Dios, entonces somos servibles. El poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Y sabe que el apóstol Pablo pasó varias circunstancias y dice, podemos estar derribados. Amados, Pablo en otras palabras decía, podemos estar tal vez lastimados, heridos. ¿Cuántas veces, hermanos, una herida provoca lágrimas? Sí, hermanos, podemos pasar momentos donde hay lágrimas, pero nunca en pensar en renunciar o en estancarnos. Y lo más importante, nunca pensar que Dios nos ha abandonado. Nunca pensar, por eso dice Pablo, podemos estar perseguidos, pero nunca seremos abandonados. Hermanos, hoy debemos de confiar que no estamos solos. Hoy debemos de creer que nuestro Padre nunca nos va a abandonar, que Él está con nosotros. Y dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo se sintió acorralado, como muchas veces nosotros nos sentimos. Éxodo 14. Dice así la palabra, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pianerot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo, Jehová, y ellos lo hicieron así. Primeramente vemos, hermanos, la salida del pueblo de Israel después de 400 años. Y dice que el mismo Señor provoca en el corazón de Faraón seguirlos. Y uno de los propósitos, hermanos, en tu necesidad, en tu problema, en tu dificultad, es que el nombre de Dios se glorifique. Cuando a Jesús le dijeron, Jesús, tu amigo Lázaro, el que tanto amas, está enfermo. Dice que Jesús no fue inmediatamente, dijo, después iremos, pero no te da pendiente su enfermedad. Y Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y vemos a través de la palabra que mucho de lo que Dios permite en nuestra vida es para que su nombre se glorifique, para que se glorifique en tu necesidad, para que se glorifique en tu salud, para que se glorifique en tu matrimonio. Dios quiso mostrar su poder y que no había y que no hay ningún otro Dios fuera de Él. Así es, en otras palabras, Dios tiene el proceso para ti, o Dios tiene el propósito. Tómalo como una... Él te va a capacitar. Es una forma de capacitarnos. Dura, a lo mejor sí, pero al final entenderás que podrá la gente derribarte, o podrán tus obstáculos derribarte, o podrás ver el problema que tienes enfrente, como se llame.
de necesidad, de enfermedad, de economía, de desánimo, de desaliento, de lo que sea. Pero aquí lo grande es que Dios está preparando para impulsarte más allá. Gloria a Dios. El pensamiento del faraón dice: el desierto los ha encerrado. Amados, sabes que en nuestro peregrinaje, nuestro caminar día con día a la bendición, es necesario pasar por un lugar llamado desierto. El desierto muchos lo ilustran como soledad, como limitación, pero allí en el desierto es donde se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. El desierto, hermanos, es donde Dios muestra que si hay alguien en quien podemos confiar plenamente, es en Él. Y cuando pasas por desiertos, por momentos difíciles, quiero decirte que ahí es donde Dios se manifiesta. Amados, hermanos, se manifestó Dios en el desierto. Dice la palabra que les dio el alimento, que les dio de beber agua de la roca. Dice la palabra que los cubrió por el día con una nube y que les alumbró el camino en la oscuridad con una columna de fuego. Ahí Dios también se manifiesta. Sin embargo, Faraón pensaba que el desierto los iba a consumir. Pero hoy recordemos, hermanos, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Versículo número 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice ahí la palabra, perdón hermano, que no iban solos, iban con mano poderosa. La presencia, el respaldo, el cuidado, el poder de Dios iba con ellos. Y hace ahí un pequeño señalamiento. Pero el pueblo de Israel había salido, podemos parafrasearlo, con la cobertura, con la protección, con la provisión, con el respaldo del Dios de dioses con todo el y poder. Señor de señores. Y versículo número 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinoairot, delante de Basal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Ahí, hermano, hacemos una pausa. Cuando venga el temor a nuestra vida hay una solución: el clamar, el orar. Sabe, hermanos, que humanamente podemos tener temores, podemos sentirnos afligidos. El pueblo de Dios hasta ese momento hizo lo correcto, clamaron. Sabe, hermanos, yo le decía algo a la iglesia. Entre humanos, entre personas, entre amigos, entre familia, a veces una persona se puede cansar de ti, o tú te puedes cansar de alguien cuando viene y viene y viene a tu vida. Pero hay algo glorioso que vemos en la palabra. Hay alguien, nuestro Padre Celestial, que nunca se va a cansar de que lo busquemos. Es más, Él nos llama, Él nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabrás, que tú no podrás explicar, pero las verás. Hermanos, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, hay muchas cosas que no sabemos cómo interpretarlas, cómo dar el testimonio, pero de que Dios actúa, actúa. Y dice la palabra en el versículo número 11, ellos tuvieron temor, hermanos, y ellos clamaron. El versículo número, sí, es el 11, vamos al 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí, hermanos, iniciando el corte, les decía algo, que nuestras palabras van a evidenciar la fe que hay en nuestra vida. Si es cierto que el pueblo clamó, pero ahogó algo su fe, ahogó su clamor y su oración. Hermano, muchas veces los problemas quieren ahogar tu oración, muchas veces las circunstancias quieren ahogar tu fe,
Y vemos a un pueblo que empezó a clamar. Y podemos entender que su clamor no fue perseverante, persistente, que fue más lo que veían. Y la palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Que nosotros debemos de creer que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios hará algo. Y rápidamente, hermanos, fue consumida su fe. Porque después de empezar a orar, dice que ya empezaron a cuestionar, a renegar. Hermanos, su deseo era morir. Dice, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Hermanos, cuando la duda nos visita es causa de que hemos dejado de orar. O que no tenemos, perdón, hermanos, una vida de oración como nos la enseñó nuestro Señor Jesús. Jesús oraba en todo tiempo, tenía horas de oración. La Biblia dice que Él tuvo angustia, agonía, que tuvo tristeza y se refugiaba en la presencia de Dios. El pueblo de Dios comienza a orar, pero rápidamente vemos una fe que empieza a desvanecerse. Sí, la duda. A derribarse. Le dicen, Moisés, mejor hubiera sido morir allá. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Hasta acá. Hermanos, podemos estar derribados, pero no destruidos. Así es. Y dice que Moisés le dice, versículo número 13. Le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es una palabra, hermanos, de Moisés completamente confiado, no en él. De restaurar. En Dios, dice, lo que un día vieron, lo que hoy están viendo los egipcios, hermanos, si esta palabra se cumplió, nunca más volverás a ver a los egipcios. Nunca más volverás a ser esclavo. Hermanos, Dios nos sacó, Dios nos libró del mundo, de la cautividad, para hacernos libres. Pero ahora debemos de vivir en la fe. Sí. Debemos de vivir en la comunión. Debemos de tener esta palabra. Moisés habla muy diferente al pueblo. ¿Qué diferenciaba, hermanos? Recordemos que Moisés pasaba tiempos, horas, recibiendo la dirección de Dios, recibiendo la palabra. Nuestra confianza, hermanos, tu confianza y mi confianza deben de aumentar de acuerdo a nuestra vida que llevemos de oración. ¿Es fe? ¿Y qué es la fe? Tomar tiempo con Dios, abrir la palabra de Dios. Dios te va a hablar, pero si tienes la Biblia cerrada, nunca te va a hablar. Así que me digas, Dios me habló. No, Dios te habla cuando abras la Biblia. ¿Y qué es fe? Pues mira, empezar algo que empezaste a seguirle, darle seguimiento, como es el ayuno, la oración, el convivir, el confiar. El congregarte. Porque no es la oración. Fíjate bien que ellos hicieron. Ellos empezaron a clamar a Dios y eso. Oraron por lo que necesitaban, oraron por ellos. Así es. Pero no oraron por lo que Dios iba a hacer. No oraron con la fe de lo que era lo que ellos necesitaban, no lo que Dios quería para ellos. Ahora recordemos algo. Dios ya se había manifestado con poder y gloria, con mano poderosa, sí. Porque veces vino a destruir y a derribar todo argumento de idolatría, todo lo que los egipcios pensaban que era lo más poderoso en el mundo. A través de esas 10 plagas, nuestro Dios, nuestro Padre, vino a destruir y a hacer entender a esa nación pagana que solamente había un Dios de dioses y Señor de señores. Ellos vieron, pero en este momento dudaron. Hermanos, hasta este día hemos visto la mano de Dios. Hasta este día hemos visto la manifestación de Dios. Ahora, el temor que tenían ellos tal vez era versículo 14. Este era el temor, la duda. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál era la duda? Ellos no eran hombres de guerra, de batalla. Recordemos que esos 400 años en Egipto eran esclavos. Sus manos eran ocupadas para trabajar, para un pico, para una pala, para levantar, pero no estaban preparados para una batalla. Pero hay algo que Moisés les dice y les recuerda. El Señor peleará por nosotros. El Señor peleará por nosotros. Ustedes esténse tranquilos. No que no hicieran nada. Esta traducción quiere decir, ustedes tengan la fe. Ustedes confíen en que Dios pelea por nosotros, amados. Sabes que la mayoría de las veces cuando estamos derribados, es que muchas veces hemos querido pelear con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, pero cuando dejamos que el Señor pelee por nosotros, la victoria está asegurada. El problema es que el primer enemigo de nuestra vida somos nosotros mismos. Así es. Y versículo número 13 dice la palabra.
el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. Ahí, mira, hermano, parece como que Dios les dijera: ¿por qué oras? Pero viendo esta palabra, hermano, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, no solamente se trata de orar, se trata de poner en práctica la palabra. Si tú oras, mire, hermanos, le quiero explicar esta palabra. Cuando Dios le llama a Josué, si fueran las cosas solamente de la vida del creyente es de oración, pero también implica acción. Implica que tú creas, implica que tú sigas adelante orando, creyendo. Cuando Dios le manda a llamar a Josué para comisionarlo, no le dijo: Josué, aquí te voy a traer la tierra prometida, tú no vas a esforzarte, tú no vas a pelear. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero lo que Dios le estaba diciendo: sigue orando, pero dile a los hijos de Israel que marchen, que sigan, que caminen. Ahora, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, dice la palabra que detrás del pueblo veían a los egipcios, a su gran ejército, venían tras de ellos. Y cuando siguen avanzando, dice la palabra que se encuentran con el mar rojo. Versículo número, vamos a leerlo ahí, hermanos, versículo número 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es una palabra, hermanos. Detrás de ellos los egipcios y delante de ellos el mar rojo. Imagínense, mire, alguien que ha tenido la experiencia de oír al mar cuando son alto oleaje, se oye con una fuerza, y que a muchas personas, hermanos, le tienen un respeto, si podemos decirlo, al mar. Decir: cuidado, si tú no sabes nadar, si tú no sabes meterte en una ola, ten cuidado, hay que tenerle respeto. Imagínense, hermanos, no había opción. Detrás de ellos el enemigo y delante de ellos el mar. Y aquí es cuando dice Pablo: podemos estar rodeados de muchos problemas, pero siempre Dios con nosotros y nunca seremos abandonados. Dice en seco, voy a parafrasear: paró en seco a los que venían a caballo y con carros, con lanzas, con espadas. Paró en seco la incredulidad, paró en seco la incertidumbre, paró en seco el mar, lo paró en seco. Y pudieron avanzar. En sequedad no, ya no, en seco paró la angustia. Avanzaron felices, contentos, dichosos, y decía: derribados pero no destruidos. Estaban derribados, pero el Señor los paró en seco. Aleluya. Nahum, capítulo número 1 y versículo 7, mire lo que dice. Vamos a regresar a Éxodo, pero mire lo que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él es bueno, dice la palabra, fortaleza en el día de la angustia. Pablo enseña en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también dice el profeta Nahum: Dios conoce a los que en él confían. Amados, Dios conoce cuánto confiamos y se manifiesta. Dios es honrado, hermanos, cuando confiamos, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible honrar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios pasó en el mar, en seco, como Dios lo había prometido. Y cuando Faraón y su pueblo entraron, dice el versículo número 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así es. Dice la palabra de Dios que Él abrirá camino donde no lo hay. Amados, y cuando exista un problema en tu vida tan difícil, es necesario orar y creer que Dios permite muchas cosas para glorificarse. Así es. Dios se quiere, cuando dice la palabra glorificarse, glorificar su gloria, su poder, su soberanía, pero también demostrarnos que Él todo lo puede. El libro de Lucas dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Amados, no hay nada que Dios no pueda hacer, pero también Dios quiere que nosotros sigamos, que nosotros avancemos.
El pueblo de Dios comisionado después por Josué dice que el Señor le dijo: esfuérzate, sé muy valiente. Y tuvo que enfrentar Josué con otros pueblos fuertes, Jericó, con otros pueblos que sabían de armas, mas sin embargo Dios les dio estrategias y Dios peleó por ellos. Nuestro Dios es grande y poderoso en batallas. Puedes estar derribado hoy, y la palabra derribado tiene mucha enseñanza o mucha interpretación. Hoy puedes estar desanimado, hoy puedes estar desalentado, hoy puedes estar cansado, hoy puedes estar abatido, pero hoy debes de saber que si tienes vida es gracias a Dios. Dice Pablo: amén, derribados, porque muchos dardos, por muchos problemas, muchas circunstancias, pero hay algo, hermanos, para poder entender esta palabra. Cuando Dios le dijo al enemigo: ¿has visto a mi hijo Job, un hombre, un hijo prudente, sabio, temeroso? Sí, porque le rodeas de todo. Quítale algo para ver si te sigue amando. Y el Señor le dijo: quítale esto y esto, pero hay algo que no puedes tocar. No toques su vida. Derribados, pero no destruidos. El enemigo puede ocupar los procesos en que Dios te está metiendo para que tú dudes, para que te desanimes. Pero hoy debes de saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, y mira, queremos tomar un tiempo, ¿verdad?, de oración. Queremos agradecer a Dios por esta palabra, por tu vida, porque si te estás sintiendo derribado, si te estás sintiendo afligido por cualquier situación que estés pasando, mira, la palabra excelencia que lo leíamos fue la primera lectura, está en 2 de Corintios 4:7, y la palabra excelencia, mira, viene de hiper, que dice más allá, y de hiperborde, de borde, que es lanzar. La palabra excelencia dice que te lanzará más allá. Por eso Dios nos ha hecho excelentes, porque te va a poner en otro nivel, te va a lanzar más allá, pero solo debes de confiar en Él. Debes de tomar las cosas malas, porque Dios las va a hacer buenas, y las buenas Dios las va a hacer mejor. Amén. Y terminamos esto cuando Pablo dice: perseguidos mas no desamparados. Hermanos, los hijos de Dios nunca vamos a estar desamparados. Ahí en el proceso, ahí en tu necesidad, ahí en el problema, hay alguien que siempre estará contigo para ayudarte, para fortalecerte, para actuar, para intervenir. Pero ¿qué le permite al Señor intervenir en nuestra vida? Nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra esperanza. Por eso Pablo se sentía seguro del respaldo del Padre. Por eso Pablo sabía que todo lo que acontecía en su vida era plan y propósito de Dios. Aún en los naufragios, aún en las tempestades, Pablo decía: no estamos angustiados ni desesperados. Y si en esta mañana has estado desesperado por algún problema, entrégaselo a Dios. Puedes estar derribado, pero no destruido. Puede estar pasando tu matrimonio una crisis, pero no ha venido a perderse por causa de la gracia y misericordia de Dios. Y así le damos gracias a Dios, hermanos, porque el tiempo ya nos apremia, el tiempo ya nos ganó, y queremos decirte a ti que confíes en Dios, que esperes en Él, porque Él va a hacer. Muchas gracias a los amigos, a todos los que están conectados, gracias, y esperamos tenerlos para la próxima semana a partir de las 11 de la mañana. Y gracias por sus comentarios, gracias por los que nos han llamado, gracias porque estaremos orando en las iglesias de Pan de Vida y la iglesia Mispajá por sus peticiones, porque Dios les dé más, por Dios, que Dios los siga instruyendo, y todo lo que Dios nos dé es para beneficio de nosotros, para poderlo compartir a otras gentes. Así es de que Dios te va a levantar para que compartas eso que hoy mañana va a ser solamente una forma de expresión de que puedas dar testimonio que Cristo sigue viviendo. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, nos despedimos, hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan semana con semana, agradecidos con nuestro Dios, que Dios les bendiga. Y si hay alguien que esta palabra vino a hablar a tu vida, puedes estar derribado, herido, pero no destruido. Por la gracia y misericordia de Dios, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Este fue su programa, un mensaje de esperanza de las iglesias cristianas, Pan de Vida y Mispajá. Que el Señor les bendiga en todo tiempo.